vamos a dar comienzo a la segunda etapa de la mañana con una mesa redonda, ¿vale? Esta nueva etapa que vamos a hacer ahora es hasta las 2. A las 2 contaremos con la presencia de... Un segundo. Contaremos con la presencia de Cristina Moreno, que hará la clausura. ¿De acuerdo? Y después de la comida, los que formen parte de la asociación nos quedaremos, ¿de acuerdo? Para hacer la asamblea de socios. Vamos a iniciar la mesa redonda de desafíos medioambientales en el turismo costero con José Antonio Hernández, director del Parque Natural del Mongó. Así que os pido un aplauso para José Antonio. El primero sí, José Antonio, el segundo hay que ganárselo. Aquí tienes esto por aquí y aquí tienes para poder cambiar de diapositivas. Tienes que apuntar hacia dónde están los chicos. ¿A dónde? Hacia dónde están los chicos. Hola. Buen día, buenos días. Como en primer lugar quería agradecer a los organizadores y en particular a José Luis por haberme invitado a estas jornadas. Coincidimos en las reuniones que tenemos con las empresas de turismo activo en la Cova Tallada, ¿de acuerdo? Y también él es el representante de las empresas de turismo activo en la Comisión de Uso Público del Parque Natural, ¿de acuerdo? Sin ir más lejos, ayer tuvimos una reunión de la comisión, estuvo José Luis un poco tarde, pero bueno, no se pudo escapar antes, y el martes tuvimos la reunión con todas las empresas de turismo activo. La visión que os voy a dar yo hoy aquí es un poco singular, peculiar. ¿Por qué? Porque estamos en un parque natural, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, como veréis ahora, tenemos nuestra propia normativa que nos permite vehicularizar todo aquello que queremos ordenar, ¿de acuerdo? Vale, pues bueno, a ver, tengo que apuntar para allá. Sí. Bueno, no, a ver, no, me puedo poner aquí. Así, vale. Como os decía, el tema ¿no? No, te están grabando. Vale, perdón, vale. Bueno, pues si quieres tú y pasas, ¿vale? Como os decía, mi charla de hoy es un poco diferente a la que os pondrá después Vicente Domenech, que ha sido compañero muchísimo tiempo en la consellería, ¿de acuerdo? Entonces, un poco la Cova Tallada, que es donde hacen su profesión las empresas de turismo activo, ¿qué es lo que hay, ¿no? Entonces, ahí tenéis la parte de tierra, la emergida, y después la parte marina, que es donde ellos realizan su función, ¿no? Estos instrumentos, como os decía antes, tienen una zonificación en función de su importancia. Vale, como os decía anteriormente, en ese espacio físico, como es la Cova Tallada, ¿qué normativa es de aplicación? Pues en primer lugar, el decreto en el año 87 que declara el parque natural, evidentemente. Después hay una modificación del ámbito territorial en el 92, ¿de acuerdo? Y después, lo que es más importante ya, es el decreto de aprobación del POR, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 2002, donde es un instrumento de ordenación que regula dos espacios naturales protegidos diferentes. Por una parte tenemos el Parque Natural del Mongó, que es la parte emergida, y después por otra parte la sumergida, que son la Reserva Marina del Fons del Cap de Sant Antoni. Esta normativa, ¿qué nos ha permitido? Es decir, en el resto de territorio es bastante más complicado, pero esta normativa nos ha permitido que en el año 20, ¿de acuerdo?, se crease una orden para regular la afluencia de visitantes a la Cova Tallada, ¿de acuerdo? Y
esa misma norma permite modificar mediante una resolución, no mediante el consejero y consellera, modificar cupos y demás, ¿de acuerdo? Pero como les decía anteriormente, antes hemos visto que era la zona sumergida, los fondos, pero después también es un lugar de interés comunitario, es una zona de especial protección, pero además es una reserva de pesca, natural de pesca, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí. Creo que era del año 93, pero bueno, la más reciente se ha modificado en el año 15 y después, en el año 2017 ya sacan también un decreto donde se regulan las prácticas del submarinismo en la reserva de pesca, ¿de acuerdo? ¿Puedes pasar, por favor? Vale. ¿El porqué de la necesidad de esta orden del año 20? Pues aquí lo tenéis. Eso es la cova tallada. Bueno, la cova tallada, si no lo sabéis, es una duna fósil donde se extraían material para hacer diferentes construcciones. Es toda antrópica, ¿de acuerdo? Si queréis más información podéis entrar en la página web del Parque Natural. Y esto es un poco cómo estaba. Estas son fotografías que me pasó el equipo del Parque Natural, ¿no? Eso es la cova. Veis la cantidad de gente que hay. Pasa, por favor. Esto ya es que sí que os afecta más empresas de turismo activo, pero lo que pasa es que son muchos kayaks, es en particular que va, ¿no? Cómo se van acumulando dentro de la cueva, ¿de acuerdo? Y eso, vosotros como empresas de turismo activo, los 11 que estáis trabajando en estos momentos, eso no es agradable, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque es vuestra herramienta de trabajo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es potenciar. ¿Puedes pasar? Evidentemente, así no lo vais a encontrar, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es lo mismo, ¿eh? Claro, la verdad es que es una maravilla. No me extraña que el otro día en la reunión que tuvimos en las empresas de turismo activo decía gente que venía gente de Australia a verla. Es una singularidad, ¿de acuerdo? ¿Puedes pasar? Como decía anteriormente, hemos hablado del decreto este del 2002, que es del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, pero después en el 2007 se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, pero siempre esta vez ya solamente de la parte emergida. Y dentro de esta normativa, que es vinculante, ¿vale? Hay un artículo, que es el 43, que hace referencia al uso público, pero se refiere a la parte de uso público que hace el Parque Natural, y en el cual se dice que hay un itinerario, que es concretamente el 6, que cuando nosotros hacemos alguna visita, ¿de acuerdo?, el número de personas iría, ¿de acuerdo? Esto, ¿qué nos permite? ¿Puedes pasar, por favor? Vale. Esto nos permite que, por ejemplo, con la regulación que después entraremos un poquito más en detalle, que en el Parque Natural, en estos momentos, tenemos un equipo de educación ambiental, educadores, que son 2 personas. Ahora tenemos una tercera para 3 meses, pero además de estas 2 personas que están todo el año, hay una persona que se contrata específicamente para informar sobre el acceso a la cova tallada. ¿De acuerdo? Y esto, como os decía, que os permite, como estábamos obligados por el PRUG, Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, como os decía, tenemos 2 educadores ambientales, se dedican a informar, evidentemente, a hacer educación ambiental, que es mucho de lo que hacen las empresas de turismo activo, por lo menos eso os decía el anterior director conservador, Joseba Rodríguez, y es lo que os he insistido yo, ¿no? Que no solamente es visitar allí, sino es un poco informar, ¿no? ¿De acuerdo? Como guías, ¿vale? Esto que nos ha permitido, como os decía, 2 educadores, pero además tenemos en el parque una brigada de conservación y mantenimiento en el parque, que está formada por un capataz y 3 peones. Como os decía anteriormente por el artículo del PRUG, claro, estamos obligados a mantener la senda de acceso, ¿de acuerdo? Sobre todo, porque de la que se habla aquí es el acceso por Denia, no por Savia, ¿de acuerdo? En un buen estado. Una cuestión de seguridad que vosotros estáis obligados a tener seguro, responsabilidad y demás, ¿no?
Y eso permite hacer que durante este periodo de regulación la brigada vaya una vez a la semana a ver cuál es el estado, ¿de acuerdo? Y cómo mejorar, no mejorar. Entonces, volviendo un poco, eso es un poco como os lo he encuadrado un poco en la normativa específica que tiene la cova tallada, ¿por qué? Por estar en un parque natural. Entonces, en base a eso, en base a esas fotografías que hemos visto, esa aglomeración, se decide, ahí tenéis, bueno, los parques naturales, las reservas naturales, tienen un órgano colegiado, es decir, con nosotros igual si sirviesen en un edificio que es multivivienda, pues hay una reunión de vecinos, hay una acta de presidente, es un órgano colegiado igual, ¿de acuerdo? Entonces, que es la Junta Rectora, que están representados los alcaldes, todos los sectores importantes, ¿de acuerdo? Que tienen que ver algo en el ámbito territorial. Entonces, en la Junta Rectora, cuando se nombra a Joseba director conservador, ¿de acuerdo? Antes no eran funcionarios, ahora los directores conservadores somos funcionarios, antes no. En esa fecha, en el 17, se crea la Comisión de Uso Público, hasta ahora no había. Y entonces ahí, evidentemente, ¿qué se va a tratar? Pues cuestiones de uso público, ¿no? Que es muy relevante en el parque natural, sobre todo que es un parque natural que está por levante tenemos el mar, al norte tenemos Denia, al sur tenemos Xàbia, tenemos autopistas, está muy, muy constreñido, ¿de acuerdo? Entonces, se crea en la Junta Rectora la comisión, se constituye el 15 de enero. Entonces allí, uno de los temas que salen dice la masificación de la cova tallada. Y entonces dice, bueno, vale. Entonces, eso lo tendremos que ordenar de alguna forma. Pero claro, no lo vamos a inventar. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Entonces, se decide que hay que hacer un estudio de capacidad de acogida o capacidad de carga, ¿no? Me gusta más la palabra capacidad de acogida. Entonces, yo en ese momento, en esa fecha, yo estaba en Centrales, en la Consejería de Centrales, y Joseba, preparamos el pliego, se licitó, y al final, pues la empresa esta, GEA Ambiental, se lo quedó, y se tuvieron varias reuniones, nos entregaron el documento. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, este documento, aparte de mucha importancia que tiene relevancia, pero bueno, básicamente aquí solamente quería sacar una diapositiva de la parte del litoral, ¿no? Del escudo, ¿no? Y después de la pradera de Posidonia, ¿no? Pasa, por favor. Evidentemente, como os he dicho antes, la cova tallada es una cova, pero es totalmente antrópica, porque de ahí lo que se hacía es que de forma manual se sacaba la piedra que después se empleaba para construir. Es decir, no es una cantera al uso como las que puedan estar, por ejemplo, en Godella, que es mi pueblo, por ejemplo, que se empleaba para el puerto y demás, para la lonja, y aquí se empleaban, pero para Denia, ¿no? Es una fósil. Eso es una pequeña arqueta que se hacía allí, una balsa, por el goteo, y de ahí bebían los trabajadores, ¿de acuerdo? ¿Puedes pasar? Esto es un poco la empresa de turismo activo geoambiental, ¿no? Lo que se ve y el por qué es necesario esta regulación. Esto evidentemente no lo vamos a ver. Pintadas y actos vandálicos de este tipo no lo vamos a encontrar, pero bueno, se está regulando. Entonces, estos son diferentes aspectos. Es que fijaos en la última diapositiva. Gente ahí colgada, es decir, haciendo ahí piruetas, es decir, en un parque natural, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí o sí había que regularlo. Esa es una foto también. Kayaks, es decir, no sé si serían particulares o serían empresas de turismo activo, no, la verdad es que lo desconozco, pero un poco para que se viese la afluencia. Pasa, por favor. Vale, el estudio de capacidad de acogida, la empresa, hace una propuesta, ¿de acuerdo? Hace una propuesta para kayaks, que es la que está abajo, que dice 14 y las que acceden por tierra y tienen reserva. 57. En total, lo que sí que marca claramente, hay varias alternativas, pero un poco lo que se dice es que dentro de la cueva, como máximo 71 personas. Sabemos que eso no es así, lo sabemos, pero eso es lo que se dice, ¿de acuerdo? Como veréis después, esto sirvió de guía
para, en la orden, para un poco cuáles fueron los turnos que se presentaron. ¿De acuerdo? Pasa, por favor. Esto es un poco el estudio de capacidad de acogida, un poco la problemática que teníamos. Estamos pensando en la parte emergida y en la parte sumergida, ¿de acuerdo? Y al final, la orden hemos dicho que era del 2020, ¿de acuerdo? Pero como ya estábamos trabajando sobre este tema de regular el acceso, ya en el año 19 el director general preparó una resolución y fue la primera regulación que se hizo. Que de hecho en el 19 las empresas de turismo activo que participaron fueron 7. ¿Vale? Pasa, por favor. Vale. Esto es un poco, una vez ya se tiene el documento de capacidad de acogida por la empresa, lo que se hace es que se va presentando a los diferentes interlocutores, ¿no? a las partes que pueden estar implicadas. Evidentemente, el Ayuntamiento de Denia y Xàbia, porque la cueva está mitad en Denia, mitad en Xàbia, y un poco de conflicto, pero bueno, tampoco podríamos decir que es un conflicto. Después, evidentemente, se da información a las oficinas de turismo, porque hay mucha gente que va a informarse, entonces, claro, lo que nos interesa es que estén bien informadas, que tienen que pedir cita, es igual como cuando uno va a la Alhambra, es decir, te entras por internet, o vosotros, por ejemplo, el Caminito del Rey en Málaga, si quieres estar allí, lo tienes que hacer con reserva, si no, no puedes entrar, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Después, a la Policía Autonómica, porque claro, esta regulación, ¿quién tiene que controlarlo? Solamente se puede controlar y vigilar mediante los agentes de la autoridad. Policía local, agentes medioambientales, Policía Autonómica o Guardia Civil, SEPRONA. ¿De acuerdo? Y después este documento se presenta en la Junta Rectora. Y, evidentemente, como no podía ser de otra forma, como veréis después, se tiene una reunión. José Luis estuvo en esa reunión a las empresas de kayak. ¿Puedes pasar, por favor? Vale. ¿De qué estamos hablando? Antes hemos visto uno genérico de lo que era el ámbito territorial del POR del Mongó. Esta es la zona en cuestión, ¿de acuerdo? No únicamente el ámbito territorial es la cueva en sí, sino, como veis, es un poco más grande, ¿de acuerdo? ¿Puedes pasar, por favor? Ahora, gracias a esto, ya sí que se permite ya, nos permitía, creo que decía antes, el caso singular, porque nos permite crear una orden que regule esos usos. Por ejemplo, estaba hablando antes ahí fuera que había unos compañeros que trabajan en las hoces del Cabriel. ¿De acuerdo? Allí, yo estuve allí de técnico unos cuantos años, allí el PRUC también os regula el número de actividades, si entráis de arriba pero después tenéis que salir por bajo, hay un problema a la hora de aparcar arriba, donde dejar los coches, ¿no? ¿Vale? Pues aquí pues tenemos también esa facilidad, ¿no? Entonces, aquí se aprueba la orden en el 20 y entonces dice un poco cuáles son los requisitos. Distingue, ¿vale? A ver. Vale, sí. Distingue básicamente la orden, por una parte, aquellos que tienen acceso de forma particular, ¿de acuerdo? Y después las empresas de turismo activo. Entonces, a las empresas de turismo activo se dice que tienen que cumplir unos requisitos, pues que tienen que estar dadas de alta y que después, esto después lo veremos, y que tienen que firmar un acuerdo vinculante, en el cual ese acuerdo vinculante lo tienen que cumplir sí o sí. ¿Vale? ¿Puedes pasar, por favor? Vale. El artículo 3, ¿vale?, es lo que regula los periodos, ¿no? Aquí los he puesto un poco en rojo, ¿no? En un principio el periodo era del 15 de junio al 30 de septiembre, pero dice que se podrá modificar mediante una resolución del director general que tenga las competencias en espacios naturales protegidos, ¿de acuerdo? Y es igual como el ámbito, ¿no? La cova tallada y esa imagen que hemos visto antes del ámbito territorial. Y después, ¿qué dice? Pues dice que como máximo habrán 71 personas, pero claro, el tema es, ¿y esto al final cómo se distribuye? Porque claro, hay gente que va a la cova, llega a la cova,
por tierra, por la senda principalmente de Denia, pero también hay gente que accede a la cueva por el mar, y en particular, que por eso estamos hoy aquí, por la empresa de turismo activo. ¿De acuerdo? ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, ahí veis en la parte de arriba un poco, como os decía antes, que cuando en el estudio de acogida se hablaba de unos números, unas visitas y demás que se podían hacer a la vez, lo que sí que se mantiene es que el número dentro de la cueva, bueno, en el ámbito son 71 personas, eso se mantiene, pero las ratios, los rangos de horario se modifican. Y al final, por ejemplo, si os dais cuenta, de 8 a 9 sí que tienen regulado, no sé por qué. Yo entonces no estaba de director conservador. Sí que está regulado para las empresas de turismo activo, pero para la gente que tienen por acceso libre no está regulado. ¿De acuerdo? Entonces, al final había un total de 112 distribuidos de esa forma. Si sumamos, siempre suma 71. ¿De acuerdo? Y después los que acceden por tierra mediante reserva. ¿De acuerdo? Pues ahí tenéis. Aquí ese 43 que veis ahí es una poca extraña, que después ya me lo explicaron. Porque arriba que pone 21 y 21, vale, si tú sumas 7 y 7, son 14. Ellos, en teoría, la empresa de turismo activo van con 7 kayaks, 6 de clientes, que son 12, son dobles, sí, claro, si tienen la suerte de llenar el cupo. Y después, 2 guías, ¿de acuerdo? Y eso hacen 14. Y eso, como veréis, después permitió aumentar el cupo. Por eso hay de 9 a 10 y media. Allí, como veis, en la especie de turismo activo, los rangos son de 1 hora, pero bajo los rangos son de hora y media. ¿Por qué? Pero fijaos que acaba a las 10 y media, pero el siguiente turno es a las 11. Porque claro, desde que están arriba, en la zona de control, la casa que tenemos ahí de control, donde estamos educadores ambientales, hasta que llegan a la cueva, es una senda. Es un poco peliaguda, ¿eh? Hay que ir con calzado de montaña. Vosotros sois de empresa de turismo activo. Es decir, yo cuando estuve allí la primera vez tuvimos que ir mejorando cosas, señalizar otras cosas, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿De acuerdo? Y entonces, esa media hora es el tiempo que el visitante tarda en poder llegar a la cueva, ¿no? Pero en total lo importante es que 71 personas en el ámbito territorial. ¿Puedes parar, por favor? Vale. ¿Cómo funcionamos desde el parque con las empresas de turismo activo? Pues esto casi José Luis os lo podría decir mejor que yo, porque él lleva desde el año 19 participando. Yo llevo desde el año 22, que fue cuando... Desde febrero del 22, que fue director conservador, y además me tocó justamente tramitar toda esta regulación de la cobatallada de las empresas de turismo activo, y me tiré 2 meses y dije, esto no puede ser. Tengo mucho trabajo, está muy bien, pero no me pueden hipotecar 2 meses de mi trabajo únicamente, porque tenía que revisar si los guías tenían la titulación, si tenían los seguros, que coincidían los seguros, bueno, bastante complicado, ¿no? Entonces, eso, como veréis, lo hemos cambiado. Entonces, ¿cómo se hace? Una reunión previa con las empresas de turismo activo, cómo va, cómo planificamos, cómo lo hacemos, qué tal. Después ya, cuando ya pasa la campaña, es decir, eso lo hicimos, pues si empezó antes hablo en el 23, por ejemplo, ¿no? Lo hicimos antes de Semana Santa, porque ellos están obligados a 20 días antes de presentar los papeles. Desde el parque los avisamos, diciendo, oye, acordaos, porque como no en 20 días no entreguéis la documentación, no podréis trabajar. Es decir, y nosotros tenemos interés de que las empresas de turismo activo trabajen. Facilitamos, como veréis ahora, ¿no? Entonces, tenemos una primera reunión donde ellos firman un documento que veremos al final, y si no lo firman, no pueden trabajar. Después hacemos una reunión final de campaña, que la tuvimos este martes, ¿vale? Donde un poco evaluamos qué tal, cómo ha ido bien, ha ido mal. Yo, como me llegan noticias, me quejo un poco, oye, que no veis los kayaks que hemos habilitado. Claro, eso cuando decía antes que era una cueva antrópica, que sacaban las maderas, claro, esa
esa piedra, ¿no? Esa de una fusil, esa piedra tosca que llaman, había que sacarla al barco que estaba al interior. Entonces eran con pequeñas barcazas, entonces había un embarcadero. ¿De acuerdo? Entonces, pues decidimos en el año 22, decidimos que los kayak, en lugar de estar, como hemos visto antes, en esas diapositivas, que estuvieran en el embarcadero. Es verdad que este año ha sido el primero y que todo es mejorable y que nos vamos a implicar en mejorarlo, ¿no? Entonces, ellos hacen propuestas, ¿de acuerdo? Estas propuestas, si son... ¿Qué ocurrió en el año 22? En el año 22 pasaron de ser 9 empresas, ¿de acuerdo?, a ser 11. Los turnos eran 10, con lo cual, cuando eran 9 empresas había uno, pero uno fallaba y más o menos no tenían que descansar, pero claro, vista la proyección que había, eran 11 y ya tenían que descansar y dijeron, bueno, uy, esto como sigue así, vamos a ir hasta 14 o hasta 15, ¿de acuerdo? Ellos, ¿qué hicieron? Propusieron un aumento de cupos, ¿de acuerdo? Yo no lo vi mal. Ellos hicieron una a máximos, como era de esperar, y después desde el parque hicimos otra propuesta que era más o menos en medio, y al final pues se aprobó. Entonces, esa cuestión, por ejemplo, cuando se digo que si Cal se presenta, pues evidentemente, pues esto era importante y esto sí que se presentó. Y después, si tiene rango, se presenta a la Junta Rectora para que los miembros de la Junta Rectora pues nos den su aprobación. ¿5 minutos? Bueno, vale, como os decía, como veis ahí, en el año 19, que es la primera vez que se hace un poco el control, ¿no?, la regulación, hay solamente 7 empresas. En el 20 y en el 21 hay 8, os he dicho antes 9, 8, y a partir del 22, 11 empresas. Y esto es lo que os decía un poco de las propuestas. ¿Puedes pasar, por favor? Vale. Como os decía antes, la propia orden permite que tanto los cupos como los días de regulación se puedan modificar siempre y cuando exista una resolución del director general competente en espacios naturales protegidos. En el año 22, después de tener la experiencia del 19, del 20 y del 21, nos dimos cuenta que esta franja que iba del 15 de junio hasta el 15 de septiembre era insuficiente, que habían determinadas épocas del año donde la afluencia era muy importante. Entonces, con esta resolución del año 22, lo que se dijo es Semana Santa, puente de 1 de mayo y después del 15 de junio hasta el 15 de octubre se alargó. Durante este tiempo, esta nueva regulación, la administración, mediante la empresa pública Versa, se contrata un educador ambiental. Es decir, si somos 2, entonces somos 3. Lo que pasa es que a nosotros nos hipoteca, porque claro, los educadores están un 20 o un 30% del tiempo al teléfono. ¿De acuerdo? Y aquí ya, en base a esa reunión que tuvimos final en el año 22, que ellos hacen la propuesta de aumentar el cupo, ellos hacen la propuesta, yo previamente, en este caso es que se invirtió un poco porque fue la Junta Rectora antes que, pero les pedí si me podían, ¿no?, si me daban el vistiplau de poder negociar con ellos para dar un cupo, entonces me dijeron que sí. Esa fue la propuesta que se lanzó desde el parque a la Comisión de Uso Público, se aprobó esa propuesta, eso está ya publicado. Lo que está entre paréntesis son los que habían, 14, ahora hay 28, de 9 a 10, 2, que son 14 es por empresa, ¿de acuerdo? Entonces, hemos pasado de 112 a 140. En realidad no ha sido tanto. ¿Por qué? Porque solamente hemos aumentado un cupo de 8 a 9. Como os decía anteriormente, que de 9 a 11 ponía 2, pero en realidad habían 3 cupos y solamente hemos aumentado 2, ¿vale? Con esto que hemos conseguido que además no hemos reducido en una persona a la gente que hace la reserva de forma particular. ¿Puedes pasar? Vale. Después, había un problema, que eso lo comentamos también, que la orden dice, y tendrás que presentar los papeles 20 días antes del periodo de regulación, pero claro, en la resolución del 22 hablaba de 3 periodos, entonces una empresa podía decir, yo me interesa trabajar en verano, pero en Pascua no.
Entonces, todo lo que era lo que estábamos preparando, el sorteo y demás, pues la verdad es que era un poco complicado. Entonces, lo que hicimos es que aprovechando estos cupos, ya dijimos que hay un solo periodo y son estos tramos. ¿Puedes pasar? Y ya me quedan 2 días, así que acabo enseguida. Antes os he dicho en el artículo 2 que decían, las empresas de turismo activo tienen que cumplir determinadas cuestiones o un documento que es lo que ellos tienen que firmar 20 días antes. Es un poco aquí. Eh, Eso desde el Parque Natural lo modificamos, se les pasó para que dieran el visto bueno, a ver qué les parecía, que opinasen, y también a los servicios centrales, porque el Parque Natural depende de los servicios centrales, ¿de acuerdo? Se hicieron unas ligeras modificaciones y... ¿Puedes pasar? Básicamente lo más importante es que se hace... pasa, por favor, y esta ya sería la última, ¿no? Una declaración responsable. ¿Por qué? Porque decía antes, yo lo que no tenía, lo que tenía muy claro es que cada año no iba a estar 2 meses revisando documentación, que es que encima no es de mi competencia, es de turismo. Mi competencia es que las empresas de turismo activo, cuando realicen su trabajo, lo hagan de acorde de forma sostenible. ¿De acuerdo? Y eso, si no es así, pues ya tendremos alguna reunión y si es así, pues iremos mejorando, como por ejemplo el último acuerdo es que dicen que, claro, es que el embarcadero, entran allí, se dejan los kayaks, se estropean porque las arrastramos, bueno, hay algunas empresas que dicen que no, que se tienen que llevar al aire, pero hay otros que no. Entonces vamos a ver y entonces hemos quedado pues para el día 15 una reunión a ver cómo mejoramos, ¿no? Y eso es básicamente es la regulación que hacemos para las empresas de turismo activo, pero como os decía, es un caso muy, muy singular. ¿Por qué? Porque pasaría igual como en las OCEs, ¿no? Porque tenemos unos instrumentos que nos lo permiten hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esto ya he acabado. Todavía no nos despedimos del todo de él porque después de la segunda ponencia vamos a tener una mesa redonda que vamos a volver a invitarle a la mesa junto con José Luis de Oca Aventuras. Y ahora vamos a dar paso al siguiente... Sí, dime, José Luis. Voy a Sí, hacer claro. Hola. Voy a hacer un poco una introducción, agradeceros por haber venido. José Antonio está un poco aquí explicándonos hoy un caso de éxito en el que hay colaboración entre la administración y las empresas. En Costas tenemos una problemática porque dependemos de un montón de administraciones, diferentes ministerios, pasando por consellería. Entonces, ahora Vicente fue pues digamos el padre coordinador, ¿no? de lo que fue el Patibel, que es la ley que hubo de protección del litoral. Entonces nos va a poner un poco sobre antecedentes. La idea de esta charla hoy era plantear un poco lo que era el presente y el futuro. El futuro pues no ha podido venir porque el director general de Costas por agenda no ha podido llegar, pero la idea era esa, un poco ver cómo estábamos ahora, que tuviesen en cuenta que sí que se puede colaborar entre las empresas de turismo activo y la administración. En el Patibel no se tuvo en cuenta por lo menos la figura nuestra de turismo activo, y que si en un futuro se va a hacer una ley autonómica como pretenden hacer de Costas, que se tuviese en cuenta nuestra figura. Ahora que un poco Vicente nos explique. Sí, damos paso ahora a Vicente Doménech, que es el director técnico de Patibel. Ex-director. Un aplauso. Sí. ¿Quieres que controle yo esto? Vale. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer, como no, a los organizadores que se han acordado de mí, porque ya cuando uno lleva ya 5 meses jubilado se cree que no se acordarán de él. Y bueno, pues siempre es un placer y una satisfacción, como decía el rey anterior, el hecho de tener, digamos, que presentaros esta charla sobre la cual pues voy a disertar. Bueno, realmente el Patibel
para empezar, digamos que el Pativel es un plan de acción territorial, que es un plan que tiene un rango de decreto, o sea que está por debajo en teoría de la ley, pero que es un instrumento muy complejo que se somete a una evaluación ambiental y territorial muy exigente, y además, digamos que también esto conlleva un proceso muy intenso de participación pública, y que, bueno, pues que en aquel momento el Pativel, por así decirlo, no es este el primer intento. Ya en el año 2006 hubo un intento de hacer un plan de acción territorial que regulara las actividades en el litoral. Lo que pasa es que, bueno, pues en aquellos momentos pues, se decidió no llevarlo adelante. En general, todas las comunidades autónomas tienen un plan parecido, creo que es menos Murcia. El resto tienen todos un plan más o menos vinculante. Claro, en nuestro caso, cuando empezamos a planificar en el año 2015, cuando se empezó la idea de realizar un plan de acción territorial, claro, con una visión, en principio, era fundamentalmente de tipo urbanística territorial, es decir, la idea era pues analizar, establecer lo que sería la infraestructura verde del litoral, o sea, aquellos espacios de mayor valor territorial, ambiental, cultural, etcétera, y dotarles de una protección específica y regular unos usos sobre el territorio, ¿vale? Lo que pasa es que el Pativel, tal como se generó, lógicamente las competencias en aquel momento pues son desde la ribera del mar hacia el interior. O sea, lo que quedó, digamos, de la ribera del mar hacia la playa, hacia la costa, pues en este caso coincidió que desde la aprobación del último reglamento de costas del año 2013, en el reglamento se instaba a las comunidades autónomas, porque digamos que las comunidades autónomas tenemos competencia en el litoral en ordenación del territorio y del litoral, por tanto la ordenación de usos es competencia de la Generalitat, o en este caso de las comunidades autónomas, y el Estado en principio pues depende de cada autonomía, pero bueno, en general es competente en la protección del dominio público, en la protección ambiental del dominio público, excepto en aquellos casos donde pues lógicamente está delegado o son figuras de protección autonómica. Bueno, en aquel momento se empezó en el 2013, porque lo que la ley, el reglamento instaba a la Generalitat era a que definiera las playas, digamos, por sus tipologías, y decía básicamente naturales y urbanas. Es decir, que no nos pidió nada más en aquel momento, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros desde el Observatorio de Territorio, claro, es que en la Consellería que ha ido cambiando de nombres, pero que lleva realmente competente en medio ambiente, territorio, costas. Bueno, pues la competencia, digamos, de ordenación del litoral es, de alguna forma, está en la sección o la dirección general que es competente en territorio, pero también está la dirección de costas, que, bueno, pues gestionan básicamente lo que es la franja de protección, la servidumbre de protección cedida por el Estado, y también, pues bueno, en algunos casos del dominio público también cedido, que es sobre todo en los puertos deportivos, etcétera. Entonces, claro, ahí pues, bueno, llegamos a un acuerdo de decir, bueno, pues mira, nos partimos del trabajo, nosotros hacemos de la parte urbanística de la ribera del mar o del dominio público hacia el interior, y costas de la Comunidad Valenciana que realice, digamos, el plan del catálogo de costas. Claro, el catálogo de costas, que repito que en principio el Ministerio, la orden que nos dio solamente era por dividir o separar, digamos, las tipologías de playas urbanas y playas naturales. Bueno, esto cuando llegó a la Consellería, pues bueno, desde Costa se decidió que establecer incluso que amparándonos en las competencias de ordenación de los usos en el litoral, pues que podíamos incluso regular diferentes tipos de playas. Y ahí aparecieron pues las tipologías de playa natural tipo 1, tipo 2, tipo 3, en función de su mayor valor ambiental, y las urbanas de tipo 1 y 2, una, digamos, generalista y otra con una serie de restricciones. Lo que pasa es que durante el proceso de participación pública se incluyó también una nueva supercategoría, que son las playas cero, las N0, que son muy específicas, pues de IRTA, digamos, de espacios naturales, ya, digamos, con baja o donde se requería una baja, digamos, compatibilidad de usos, digamos, privados, ¿no?
Bueno, pues de esa manera, pues así es como fuimos tramitando el Patibel. Claro, ¿por qué se tramitó? Ya se lo comentaba José Luis, ¿cuál fue la decisión de aunar dos cosas que podían haberse tramitado de forma distinta? Pues muy sencillo, porque se esperaba una avalancha, como así fue, de alegaciones al Patibel, sobre todo por parte de promotores y lógicamente, de ayuntamientos, y de la otra, digamos, de la parte de regulación, como se decidió también, además, por así decirlo, partiendo de la legislación básica de costas, regular las playas, ¿vale? Entonces, claro, esa sobreregulación amparada en las competencias de ordenación del territorio y litoral de las comunidades autónomas, pues también cabría esperar que habrían digamos, alegaciones de ayuntamientos, porque lógicamente esos usos pues restringen el uso de las playas para según qué actividades y según qué periodos del año, ¿vale? Bueno, pues es decir, que la decisión política fue, bueno, lo pasamos todo de golpe y así, pues, digamos, en una misma participación pública, pues nos evitamos, lógicamente, disfunciones, porque evidentemente el Patibel fue más complejo tramitar las alegaciones, llegaron a 4.500, de las cuales el 95% fueron de tipo urbanístico y solo el 5% fueron básicamente de ayuntamientos por el tema de la ordenación de los usos en la costa, en la playa, pero quiero decir, de dominio público hacia el mar. Bueno, fue un poco sorprendente porque creíamos que iba a haber más alegaciones del catálogo, pero bueno, no hubo, relativamente fueron muy pocas respecto a lo que sería el cuerpo del Patibel, ¿vale? Vale, por favor, pasarla en la imagen. Bueno, por tanto, digamos que tenemos dos aproximaciones que podríamos, de alguna manera, aunar desde un punto de vista de la gestión integral del litoral. Por una parte, repito, las propuestas de materia de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la ribera del mar hacia el interior y las tipologías de playas, identificación de tipologías de playas y normas en materia de ordenación de usos en las playas, de la ribera del mar hacia el espacio marítimo, que es el catálogo de playas. Pasa, por favor. Vale. ¿Cuáles fueron los objetivos del Patibel? Pues bueno, primero, definir la infraestructura verde del litoral, es decir, qué espacios tienen más valor desde cualquier punto de vista, ambiental, cultural, paisajístico, educativo, etcétera, etcétera. También de riesgos, de gestión de riesgos. En segundo lugar, garantizar esa permeabilidad ecológica y funcional entre los espacios del litoral y el interior y evitar la fragmentación del territorio. Potenciar el mantenimiento de espacios libres en la franja litoral. Nosotros tenemos un litoral muy urbanizado, más de la mitad de la primera línea de 500 metros está consolidada ya como suelo urbano y los pocos espacios que quedaban intersticiales, pues de alguna forma se tenían que garantizar su protección. Garantizar la efectividad de la protección de las servidumbres del dominio público marítimo terrestre, sobre todo en la franja de la zona de protección de 100 metros desde la ribera del mar hacia el interior, que el propio ministerio, la propia ley de costas dice que las comunidades autónomas pueden incluso incrementar hasta los 200 metros. Dar un régimen, por así decirlo, de usos y actividades común a todos los espacios litorales. Mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios ya urbanizados, lógicamente, pues dando más permeabilidad al territorio, protegiendo los valores ambientales, etcétera, etcétera, y también en relación con un turismo de más calidad y facilitar la accesibilidad y la movilidad, digamos, en el litoral. Es que esto se refleja a través de un proyecto que se empezó, está definido en el Patibel, que es la senda o la ruta del verde del litoral, de la cual, pues bueno, se van haciendo trozos, pero falta una cierta mayor voluntad política de llevar adelante este proyecto. Por favor, ¿me pasas? Bueno, ¿cuáles fueron las estrategias del plan? Pues básicamente estas 6 que veis ahí. Primero, reforzar los espacios naturales protegidos, proteger las zonas agrícolas más productivas del litoral, potenciar el mantenimiento de los espacios libres del litoral, conectar los espacios naturales protegidos, evitar modelos de crecimiento, digamos, de barrera que permite que de alguna manera la vocación del territorio era establecer una barrera urbanizada continua desde Vinaroz hasta Pilar de la Horadada, y proteger algunos elementos icónicos del litoral que no estaban protegidos ya, como el caso del Mongo, por la legislación ambiental. Es decir, que quedaban algunos iconos del litoral por proteger, lógicamente o seguramente de menor valor ambiental, pero que de alguna manera son espacios emblemáticos para la identidad, digamos, de los valencianos, ¿no? Por favor, ¿me pasas la diapositiva?
Vale, entonces este es el caso, por ejemplo, la primera estrategia, ahí tenemos la Sierra de Irta y la playa de Alcosebre, con una cantidad de suelo urbanizable que iba lógicamente a llegar hasta el límite del propio parque, pues en aquel momento decidimos pues esa franja, ¿veis? Esa franja verde, de alguna manera pues establecer ese espacio dentro de las tipologías del plan del litoral y bueno, pues de esa manera pues queda un colchón, digamos, entre la urbanización masiva y, digamos, el parque natural protegido. Pasa, por favor. En este caso, en el litoral también, pues lógicamente están, digamos, localizados espacios de huerta o espacios agrícolas de muy elevada capacidad agrológica, muy importantes para la estrategia alimentaria valenciana, y se decidió también que el litoral puede ser un buen instrumento para proteger estos espacios. Por favor, pasa. Mantener, digamos, potenciar el mantenimiento de espacios libres, quiere decir que en esos, por ejemplo, Torrevieja, en determinadas zonas, lógicamente, donde ya la intensidad urbanizadora es masiva, es elevada, quedan pequeños intersticios, espacios que de alguna manera también sirven de conexión con los parques naturales, en este caso el Parque Natural de las Lagunas, de la Mata de Torrevieja, pues bueno, pues esos suelos se incluyeron como suelos protegidos del litoral. Por favor, pasa. O, por ejemplo, pues ahí tenemos dos espacios naturales, en este caso el Clos de Galvany y las Salines de Aguamarga, y bueno, pues establecer ahí también un elemento de conexión entre los dos espacios, ¿vale? Amparándonos, lógicamente, en los valores ambientales y territoriales de los mismos. Por favor, pasa. Y bueno, por estos elementos icónicos, pues básicamente son pues el cabo de Santa Pola, la montaña de Cullera, que también está protegida por el Patibel, o por ejemplo el espacio de la Renega en Oropesa, que también está protegida por el Patibel. Pasa, por favor. Pues en el plan lo que tenéis es cada una de las zonas que protege el Patibel, con su ficha justificativa donde se explica, digamos, y se justifican las razones por las cuales se han protegido esas zonas, y de esa manera, pues bueno, esta es una justificación que estamos utilizándola en los contenciosos administrativos que estamos teniendo, porque como podéis imaginar, la respuesta de alegaciones no fue sencilla y muchos promotores, pues lógicamente, pues fueron ya luego, digamos, utilizaron la vía del jurídico administrativa, y alcanzamos casi los 70 contenciosos. Hubo una sentencia primero del TSJ que anulaba el Patibel, posteriormente el Supremo nos dio la razón a la Generalitat y el Patibel sigue vigente, pero falta por resolver todavía muchos recursos básicamente de particulares, ¿vale? Bueno, los tipos de suelo y los usos que podéis encontrar son los que tenéis ahí definidos. Fijaros, el uso 1, que es lo que se llama suelo no urbanizable de protección del litoral, que llega desde la ribera del mar o dominio público hasta los 500 metros, es ese verde más intenso, pues en esa zona, ¿qué usos se pueden permitir? Lo digo porque ahí sí que podéis tener alguna referencia respecto a las actividades deportivas. Es decir, en principio, en los primeros 500 metros del Patibel solo se permiten dotaciones públicas o actividades culturales, educativas, deportivas, etcétera, etcétera, pero que justifiquen la proximidad al litoral. Es decir, que no vale cualquier cosa. ¿Qué se podría poner ahí en esa franja? Pues básicamente, aunque esté protegido, pues yo qué sé, pues se me ocurren escuelas de vela, de submarinismo o por así decirlo, instalaciones que de alguna manera puedan servir de apoyo a la actividad deportiva en la playa. O sea, que en tema de kayaks y tal, oye, si hace un almacén que para almacenar kayaks o piraguas o cualquier elemento de este tipo de deporte náutico, pues ahí también cabría dentro de la franja de los 500 metros, pero siempre dentro desde la ribera del mar hasta los 500 metros, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. No, perdón, no pases todavía. Vale, y también se permite en esa primera franja rehabilitar para estos usos, incluso para residencia, incluso también se puede poner una pequeña tienda de uso comercial, siempre que se haga sobre edificación existente y rehabilitar, digamos, todas las edificaciones y viviendas que existen en esa primera franja de 500 metros. También se permiten los campings desde los 200 hasta los 500, los campings, pero de iniciativa pública, ¿vale? De iniciativa pública, de acampada pública en esta franja. Luego tenemos otro tipo de suelos, que es el 2,
que ese verde más clarito que tenéis, que este va desde los 500 hasta los 1000 metros del litoral, y ahí ya los usos son más permisivos. Ahí se permiten campis, pero tienen que ser campis ecológicos y no mayores de 20.000 metros, o sea, de 2 hectáreas. Y también se permiten pues, también hotelitos pequeños de ámbito rural que no ocupen más del 10% de la parcela, y también todo tipo de infraestructuras, etcétera, etcétera, que sea justificable que estén en esa situación, ¿vale? Luego pues vamos teniendo otro tipo de suelos, lo que se llaman los sectores transitorios, pero eso ya es un tema más urbanístico porque se les da un plazo para que ejecuten la urbanización, si no formarían parte ya del protegido del Patibel. Y también pues, se establecen tipos de suelos de conectividad ecológica y funcional desde la costa hacia el interior, y también aparecen lógicamente los usos o los suelos ya que están ya protegidos, como es el caso del Montgó, otros parques naturales. Pues en eso se mantiene la protección que tienen ambiental porque es prevalente respecto a la territorial, ¿vale? Puedes pasar. Puedes pasar. Vale. Bueno, esto es por lo que respecta al Patibel y el catálogo de playas, del cual yo no voy a hablar porque yo no fui responsable y por tanto no tampoco quiero criticar lo que han hecho los compañeros. Entonces simplemente el catálogo de playas pues tiene grandes objetivos, como son primero regular a partir del, digamos, de mejora, por así decirlo, ambiental de lo previsto en la ley de costas. La protección, por así decirlo, de los espacios de mayor interés ambiental y territorial, estamos hablando ya de la playa, y eso que supone, pues claro, pues supone básicamente dos cosas: regular la tipología de usos y regular básicamente el periodo de implantación de los usos, que eso lógicamente trae también o sea, es otro debate, ¿no? Vale. Y luego también, pues bueno, establecer un marco para las concesiones y autorizaciones en dominio público marítimo terrestre, y también en relación con la ordenación del litoral tiene objetivos de complementar o de continuar, porque al fin y al cabo no es más que una continuación de las zonas protegidas del Patibel. Y luego, pues lógicamente, por establecer un marco de colaboración, que no sé exactamente, vamos, por lo que me dicen los compañeros, no acabo de funcionar muy bien, con, lógicamente, la gobernanza competencial, porque claro, estamos hablando de un espacio donde tiene competencias la administración, o sea, el gobierno central, el autonómico y los municipios, y a veces gestionar esa gobernanza no es nada sencillo, ¿vale? Pasamos. Bueno, pues el catálogo lo que tiene pues es esa tipología de playas, que supongo que ya la conoceréis, con esas 5 categorías a las que hay que añadir, repito, esa N0, que solamente creo que son 5 trozos, 5 segmentos de playa. Y bueno, pues también en las fichas de cada una de las playas pues tenéis en colores en qué tipología responde, y esa tipología luego, me pasas, está establecida en una normativa de usos y de ordenación de usos y actividades en el territorio, ¿vale? Pues eso es básicamente lo que tiene el catálogo de playas. Si queréis luego en el debate pues ya os diré los temas de modificar esto, ¿cómo se puede? O bueno, pues eso ya os daremos básicamente qué pasos o qué posibilidades hay de modificar esta legislación, esta normativa, ¿vale? Vale, y por favor pasas. Y bueno, pues como se habla de una ley del litoral, y hace tiempo que se habla de la ley del litoral, leyes del litoral que yo sepa solo tienen Cataluña y Galicia, pero vamos, la catalana es potente porque la catalana encima, digamos que hubo transferencia de competencias de autorizaciones en dominio público a la Generalitat de Cataluña, por tanto ellos de alguna manera regulan ese campo, si quieres en el marco que de alguna forma de la ley de costas, pero que ellos tienen la competencia para esas autorizaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué ideas introduciría desde mi punto de vista? Bueno, primero delimitar, para mí, delimitar claramente la franja del litoral, porque aunque el Patibel delimita esos ámbitos de 500, 1000 o 2000 metros, hoy, si analizas comparativamente cómo delimitan esa franja, ese ámbito del Patibel, no estoy hablando del dominio público, estoy hablando del ámbito del litoral, ¿no? Pues bueno, pues básicamente hoy hay que tener en cuenta las expectativas de crecimiento del nivel del mar, y algunos países ya están modificando estos criterios, incluso hablando del elemento 2 metros, 2,5 metros y media sobre el nivel del mar, ¿eh? Nosotros en el Patibel solamente llegábamos a 1 metro, en la cual esos suelos sí que tienen que permanecer, digamos, fuera de urbanización. En segundo lugar, yo
plantearía, como dice Costas, bueno, pues ser un poco más valiente e incrementar esa zona de protección de los 100 metros hasta los 200, solo usos públicos. Procurar modelos de gobernanza coherentes, porque ahí sí que, eso sí que lo he visto, bastantes informes, sobre todo de catálogo de playas, de alguna manera bastante contradictorios, incluso difíciles de gestionar. De hecho, recuerdo una reunión que tuvimos con la demarcación de costas, donde se constataba esta idea, ¿no?, de que hacía falta una homogeneización mayor de, por así decirlo, de lo que decía el Estado y de lo que decía la Generalitat y lo que quieren los ayuntamientos. Yo creo que hay que adaptar el litoral a un nuevo uso. Yo creo que a medida que el cambio climático va marcando los pasos, va haciendo unos veranos insoportables y alargando indefinidamente ya el veranillo, porque ya creo que hay que pensar ya, digamos, en regular más, por así decirlo, reducir más demandas de meses punta y adaptar un modelo de menor estacionalidad. Claro, esto lo que supone también pues es alargar también los usos, es decir, que habría que modificar igual el catálogo de playas en el sentido de, siempre que no afecte a espacios protegidos o a temas o a objetivos ambientales, alargar más la temporada, porque nosotros somos el país, la Comunidad Valenciana de España, seguramente de Europa, somos el territorio donde tenemos la temporada más corta de uso de la playa, por razones lógicamente ambientales y territoriales, pero tal vez cabría siempre entre las garantías posibles, por así decirlo, ampliar los periodos de implantación, digamos, incluso de estructuras no permanentes en la costa. Es que realmente nuestra legislación lo obliga rápidamente a retirarlas muy rápidamente, ¿no? Y claro, a medida que se va prolongando este clima de otoño tan benigno, de hecho los hoteles o el sistema hotelero ha estado funcionando a pleno rendimiento hasta ahora, o sea que realmente y en cambio en verano yo creo que vamos a ver que la gente se va a ir a otro tipo de playas más nórdicas, ¿no? Ya veremos. Bueno, todos son hipótesis, pero es posible que tal vez por ahí habría que pensar hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Habría que establecer criterios de capacidad de carga, que ahora mismo pues, funcionamos caso por caso, y la ley sí que debería incorporar ese tipo, según mi punto de vista, criterios homogéneos para analizar esa capacidad de carga de las playas en base pues, a criterios de ocupación, no solo de ocupación, sino ocupación, servicios de, por así decir, infraestructuras de depuración, etcétera, etcétera, servicios ambientales, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, este sí que eso sí que es inmediato, no sé si hay alguien de campings, pero es fundamental que se mejore o se introduzca esta normativa en la ley, porque en el Pativel, para mí el gran error, bueno, en aquel momento, pues evidentemente, también estos planes hay que hacerlos deprisa, porque como pase una legislatura ya no se aprueban normalmente, pues bueno, se dejó una cosa pendiente que no pasó con otros planes de territoriales, ¿no?, que es establecer unas transitorias para los usos implantados, y concretamente el caso de los campings. Yo creo que, claro, los campings en primera línea de costa, en el de Pativel hay muchísimos. Yo que tengo casa en Castelló, bueno, en Moncófar, y soy de Valldusó, y que ya yo conozco toda la zona, allí hay como menos 3, de Chilges hay uno, Nules otro, en Moncófar 2, que son campings que están dentro de los 500 metros del Pativel, claro, y por tanto ese uso no está permitido. Entonces, claro, esos campings pues pasan a estar en una situación de fuera de ordenación, con mucha inseguridad jurídica. Claro, fuera de ordenación no quiere decir que sean ilegales. Si tienen licencias son legales, pero están fuera de ordenación y ya, digamos que ya tienen dificultades para ampliar usos, para introducir nuevas obras de reforma. Por ello, yo entiendo que con unos condicionantes de diseño e integración paisajística se debería, como se ha hecho en la huerta, por ejemplo, abrir la posibilidad de regularizar este tipo de usos. Eso para mí es una cosa que de alguna manera tiene que estar sí o sí en el caso de que exista esta nueva ley, porque modificar esto por la ley es relativamente sencillo. Ya veremos unas preguntas que os comentaré lo difícil que es modificar este tipo de planes por el hecho de todos sus elementos de tramitación. Es más fácil modificar la ley, pero claro, la ley cuando entra en un plan de acción territorial, bueno, os contaré alguna experiencia, con el plan eólico tiene unas limitaciones muy claras, ¿no? Vale, y luego pues, hay una cosa que está en la propia estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, que aprobó el gobierno que está ahora mismo gobernando, ¿no? Quiere decir que
claro, es un tema que asusta, que todo el mundo le tiene miedo por el tema de que todo el mundo quiere, mientras la tecnología me permita protegerme de la playa y tal y cual, pues que oye, que hagan obras y diques, lo que sea. Claro, eso pues en algunos sitios funciona, pero en otros no. Entonces no está mal empezar a pensar en estrategias de retirada de la playa, de dejar que digamos, la costa o el litoral recupere su equilibrio dinámico. En algunos casos, eso sí, claro, ahora mismo, ya sabéis, hay un gran problema en este tema cuando, claro, a medida que se va estableciendo modificaciones de la línea de dominio público, porque los temporales son cada vez más intensos y penetran más hacia el interior, pues las casetas que se quedan fuera, los chalets, tal, están en una situación concesional. También es una especificidad española, porque en otros países de Europa y del mundo, aunque estés en dominio público, se permite la propiedad privada. Aquí no, aquí ya es una propiedad concesional y claro, eso lógicamente genera malestar, desvaloriza las propiedades y lógicamente pues se generan una oposición a este tipo de fenómenos. Pero bueno, es que la situación es así. Por tanto, yo sí que he leído, leo continuamente, ahora tengo mucho tiempo para leer y sí que veo que otros países como Estados Unidos llevan ya un tiempo trabajando en este tipo de temas. Allí lo que hacen es que, sobre todo la zona del Mississippi y el Missouri, toda esa zona, perdón, del Mississippi y de toda la zona esta del Golfo de México, sí que establecen ya técnicas pues de compensación urbanística, pues bueno, valorando propiedades en derechos urbanísticos y clasificando terrenos en la parte de detrás. Y de esa manera, pues bueno, el propietario no pierde, la pérdida económica no es muy elevada. Pero bueno, son ideas que puede haber más, pero bueno, de alguna manera pues habrá que ver la ley cómo se implementa, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues bueno, estoy esperando vuestras preguntas, pues ya con esto ya lo dejo. Muchas gracias por vuestra atención, ¿eh? Muchísimas gracias, Vicente. Ahora vamos a empezar la mesa. O sea, vamos a iniciar la mesa redonda. Para ello voy a necesitar que vuelvan los dos ponentes y también a José Luis de Oca Aventuras. Todo al medio, ¿no? Al medio y Voy a dejaros... al medio. Hola, ahora sí. Vale, perfecto, pues vamos a dar comienzo. Sí, Fernando, muchas gracias. Vale, voy a dar comienzo a la ronda de preguntas, así que de forma ordenada vamos a intentar llevar esta mesa de la forma más ordenada posible. Levantáis la mano y las azafatas o bien el azafato se aproximará a vosotros a daros el micrófono. Os pido por favor que tengáis un poco de paciencia, ¿vale? Así que, ¿quién quiere iniciar? Vale, perfecto, empezamos con Nanda de Bionatura. Primero que nada, agradecer la presencia de los ponentes. Yo creo que han sido dos ponencias muy instructivas, sobre todo para la gente que a lo mejor estamos un poquito más alejada, que hacemos turismo activo, pero estamos más alejadas de la costa y desconocemos pues toda esta casuística que existe y esta parte administrativa de lo que es un parque natural, de lo que es la protección del patibel y demás. Yo sí que quería hacer una pregunta que va para los dos ponentes, que sería realmente el impacto real de lo que puede ser una actividad, por ejemplo, de piragüismo, que sobre todo hacemos, o de paddle surf, que pueda... el impacto ambiental real que pueda ser, ¿no? Que sabemos que cualquier actividad en el medio natural tiene un mínimo impacto, pero también sabemos que hay impactos y impactos, hay algunos que son mucho más agresivos. Y bueno, y luego sí que a lo mejor, una vez respondida esta pregunta, José Luis como empresa que hemos visto que también está en Cobatallada y que hace otras actividades de kayak de mar, también quede un poco la perspectiva de lo que es la empresa, ¿no? De lo que él considera que es una actividad, ¿no? Porque nosotros desconocemos, a lo mejor somos de embalses, más del tema de confederación que vimos ayer en la mesa, pero pues empresas como por ejemplo la de José Luis, que diga él su realidad, ¿no? Del día a día y de lo que le implica pues un poco toda este entramado administrativo que muchas veces
frena y excluye lo que sería una actividad básica de un piragüismo de kayak de mar o paddle surf o similares, ¿vale? Nada, con eso, muchísimas gracias. ¿No vas, no? Creo que ya estaban encendidos. Vale. Había pasado lo mismo, no te preocupes. Vale, Adelante. perfecto. Vale. Bueno, bueno, pues yo ya he comentado anteriormente que yo en principio no debería entrar en estos temas de usos en las playas porque eso corresponde a la otra dirección general. Hombre, es que desconozco yo el kayak así en principio o el impacto real del surf o de este tipo de actividades. Como he dicho anteriormente, yo creo que hay dos cosas, analizar desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de dónde se hace la actividad y qué ecosistemas o qué elementos de protección puede haber en esta zona. Y luego, pues lógicamente, yo desconozco también, por así decirlo, la necesidad de infraestructura que requiere esta actividad. Es decir, que entonces... Hombre, a priori, yo en principio aquí no hace falta ninguna instalación permanente o provisional, ¿no? O sí, normalmente simplemente llevas tu instrumento, el surf, o llevas cualquier elemento y entras en el mar y punto, y sales, o sea que es un poco de realmente ese tema. Bueno, repito, yo no quisiera meterme en camisa de 11 varas, pero bueno, no me parece una actividad al principio como muy impactante. Es decir, que claro, evidentemente si está sobre una playa... Aquí el problema está que, claro, en muchos casos, si está sobre una playa natural y ahí hay una serie de especies de nidificantes, el chorlitejo, etcétera, todo ese tipo que de alguna manera pues tienen un periodo de anidación y tal, y coincide, por así decirlo, con un uso intensivo de esa playa, pues a priori o no, lógicamente pues eso supongo que estará regulado en el catálogo de playas. Pero vamos, que creo que, exceptuando esas, en principio, ese tipo de situaciones muy extremas y de impactantes, a priori no le veo ninguna incompatibilidad, ninguna incompatibilidad con el uso de la playa generalizado, desde mi punto de vista. Pero repito, no me hagáis caso porque luego... Costas dirán, no, pues es que ahí lógicamente lo hemos regulado tal cual, y yo realmente simplemente me limito a una opinión puramente personal, y yo no puedo hablar en nombre de Costa ni en nombre de la comunidad ni en nombre del territorio porque yo ya no estoy, pero como ciudadano de a pie a mí me parece una actividad bastante inocua, necesaria, potencial el deporte, y salvo esas excepciones lógicamente de mucha concentración de población y sobre todo es muy interesante básicamente más que por una parte analizar el impacto pero también la vulnerabilidad. Entonces, claro, que esa zona pues no tenga una vulnerabilidad extrema o que no se pisoteen, yo qué sé, dunas o especies vegetales protegidas, etcétera, etcétera, pero a priori me parece una actividad bastante generalizable en nuestro territorio, a priori, ¿vale? Sí, adelante. Andabas, ¿no? Sí. La primera reflexión es, las empresas de turismo activo, ¿tenéis un compromiso con el medio donde trabajáis, con el medio natural? Porque claro, si tenéis ese compromiso, el impacto evidentemente se reducirá mucho. Por ejemplo, como os decía antes, yo estuve 3 años como técnico de las OCEs, y entonces sí que he seguido un poco todo el tema, ¿no?, del rafting y demás que se hacen las OCEs, y yo sé que las empresas de turismo activo que están en Venta del Moro, que es la mayoría, ¿vale?, por ejemplo, os quejáis de las empresas que hay aguas arriba en otra comunidad autónoma, que van a saco, por ejemplo, ¿no? Es decir, entonces, el primer punto de partida es que las empresas de turismo activo lo que tenéis que hacer es una introspección, es decir, verdaderamente nuestra actividad, ¿estamos comprometidos? Ese es el primer punto. Si el resultado es que sí, pues a la vista está. Dentro de un parque natural como el Sembongo, es una actividad que está regulada. Y además nos interesa porque desde el parque natural, desde la dirección, desde el equipo, sabemos que van con guías y que los clientes van a hacer una visita respetuosa en este caso, con la cobatallada, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué impactos puede haber? Pues, como decía antes Vicente, hay determinados
determinadas zonas que sí que existen. Ya no hablo ya únicamente ya de kayak o piragua, pero hay otro tipo. Las veredas de turismo activo, pues no sé si hay otras actividades que a lo mejor sí que pueden afectar más. Pero yo entiendo que las de piraguas y kayak y demás, paddle surf, en un principio no tiene el porqué. Siempre y cuando se sea respetuoso. Otro tema también es el marco donde la realicé. No es lo mismo en aguas dulces de interior, en un embalse, en un río, que en el litoral. En el litoral verdaderamente sería rentable, por ejemplo, una empresa de turismo activo en las arenas. No, porque no tiene atractivo. Si me decís, el ejemplo que ha puesto antes Vicente, ¿y en Alcoceber? Sí, porque tiene la Sierra de Irta, tiene acantilados medios, entonces hay que ver. Entonces, esa cuestión, la suerte que tenemos es que hay mucha parte del litoral que son espacios naturales protegidos. Entonces, tenemos estos instrumentos y por ahí habéis visto un poco que era lo que he intentado transmitiros, que no sé si lo habré conseguido o no, un poco cuál es el mecanismo, ¿no?, de regular ese uso, y que ese uso sea sostenible con ese espacio natural protegido, porque al final desde el parque natural nuestro objetivo principal es la protección, pero después también hacer que los usos sean compatibles. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Pues cedimos el turno de palabra a José Luis. Yo quería añadir un poco Sí. al impacto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de empresa, para que hagamos una reflexión, porque sí, muchas veces lo que hacemos es, sin querer, por el afán de crecer, es un poco pues cargarnos la gallina de los huevos de oro, ¿no? De decir, pues el caso de Cobatallada en concreto, pues es como la joya de la corona en esa zona, y pues queremos facturar más, vamos con muchos más grupos. Entonces ese es el impacto que sí que tenemos que ser conscientes. Sí que hay un impacto, por eso el estudio de cargas yo creo que sería importante, y que sería algo que a tener en cuenta en más espacios, hacer un estudio de la capacidad de carga, porque eso sí que nos puede marcar un poco el límite o sea, del volumen que podemos tratar, ¿no? También nos sirve para poner en valor, porque esa guerra que a veces tenemos con las empresas, ¿no? Yo le voy a bajar 5 euros para competir, para venderlo, ¿no? O sea, si tenemos un cupo en un espacio natural, a nosotros nos ayuda a poner en valor y que los precios no bajen, ¿no? Sino al contrario, poder subir esos precios y utilizar la máxima, ¿no?, de menos es más, ¿no? O sea, menos clientes, pero con un poquito más de calidad y mejor atención. Luego, en cuanto a pequeños detalles, pues ya no solo con el kayak, el costering, por ejemplo, es una actividad que por su nombre es un poco feo, ¿no? Y no se vende mucho, que nos gustaría venderlo más. Pero sí que está un poco como señalado, que en cuanto a que hay comunidades de vermétidos, ¿no?, que son unos pequeños moluscos que crean ahí, que parece roca, pero que al final es el caparazón de ellos, y que hay un tránsito. Ahora mismo en el Mongo, por ejemplo, está ese tema, ¿no?, de vermétidos, costering sí, costering no ahora mismo. Pero sí que a lo mejor habría que hacer un estudio, un censo, o más en concreto, y poder pues eso, ver si es viable o no es viable. Me consta que hay un estudio sobre el tema, no saco el tema para crear la polémica ahora mismo, ¿no? Pero sí que hay veces que no somos conscientes, ¿no? O sea, el hecho de ir a hacer snorkel con los clientes, o sea, nosotros observamos algunas piedras, ¿no?, que tú estás haciendo snorkel y necesito hacer pie, ¿no? Y esas piedras al principio de temporada está llena de algas con mucha vida, al final de temporada están calvas, ¿eh? Si vamos con aletas, es esa piedra y todas las que hay alrededor. Entonces hay detalles que a veces no somos conscientes, ¿no? Arrastrar el kayak, pues yo arrastro el kayak 1 metro y no pasa nada. Estamos dejando virutas de plástico, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que nosotros mismos muchas veces, por la prisa, por la vorágine, no somos constantes. O sea, no somos conscientes de
de esa conservación, ¿no? Que es un poco hacernos un poquito esa autocrítica de sí que impactamos de alguna forma, mínimamente, pero que esos detalles tenemos que apuntarnos, ¿no? en ese aspecto. Vale, vale, perfecto. Continuamos con la ronda de preguntas. No era... Ah, vale, era un mate. Cuéntanos. Si Alex decía antes que era el rarito, Mira, yo soy... ahí tienes. Si Alex decía esta mañana que era el rarito, pues igual yo soy rarito y medio, ¿no? Porque dentro de este mundo del deporte, los que nos dedicamos al eco y los que nos dedicamos a los pajaritos, pues ya somos un poco rara avis, ¿no? Pero me ha gustado mucho la reflexión que acaba de hacer, porque sí que es cierto que a veces no somos conscientes. Carlos decía ayer, se nos supone que somos sostenibles. Bueno, eso es mucho suponer, ¿vale? Y es mucho suponer. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que acaba de decir José Luis, ¿no? de esos microimpactos que estamos realizando sobre el medio natural. Yo lo observo como guía turístico de aves, que efectivamente, probablemente una empresa con un monitor bien formado y consciente de esos impactos genera muchísimo menos impacto que ese turista que va a lo loco por su cuenta, que seguramente va a hacer muchísimo más daño que el que viene, que los 50 o 30 o 15 que lleves tú como guía. Pero yo creo que dentro de esos planes de formación que tenemos que hacer las empresas y que tenemos que hacer con nuestros monitores, la parte medioambiental y de sostenibilidad tiene que ser clave. Porque es que si no, al final nos cargamos la gallina de los huevos de oro. No solo es lo bonito que sea ese acantilado o lo chulo que sea ese cañón por el que nos estamos deslizando haciendo un barranquismo. Es que ese impacto que estamos generando cuando 15 personas se tiran a una poza, pues en esa poza a lo mejor hay microorganismos que son endémicos de ese lugar y no nos estamos dando... El impacto no es ni poco. A lo mejor no estás arrancando plantas, no estás molestando a un águila que cría allí, porque ya lo has tenido en cuenta en la escalada, pero estás cargándote un microclima. Entonces, yo creo que es una cosa que tenemos que pensar mucho cuando generamos nuestras o cuando organizamos nuestras actividades. Era una reflexión al hilo de lo que decía José Luis. Sí, exacto. Yo creo que al fin y al cabo todos los que trabajamos del turismo activo, nuestro medio de vida es el entorno. Entonces, lo que tenemos que hacer es potenciar que efectivamente nuestro impacto sea el mínimo posible para poder disfrutar, para poder continuar disfrutando de ese medio, porque si no, al final es lo que estabas comentando, que nos quedaremos sin medio en el que trabajar y al final no tendrá ningún atractivo turístico. Continuamos con la ronda. ¿Hay alguien que quiera matizar o preguntar? Bueno, a mí todo esto me crea algunas dudas. Entonces, todos estamos de acuerdo que al final hay que cuidar el medio y demás. Pero entonces, con la gestión de ratios que estáis estableciendo, me parece estupenda. Si siguen abriendo más empresas, esos ratios van a tener que ir bajando. Entiendo, por empresa, o se van a ampliar. No sé si me explico. O sea, si tenéis establecido por hora 28 personas por empresa, ahora sois 11 empresas. Si el día de mañana sois 20 empresas, ¿sigue aumentando el volumen o se disminuye el ratio? Bueno, eso ha pasado. O sea, empezamos con 9 empresas, ahora hay 11. No, el ratio de clientes no baja. Lo que pasa que si en un día hay cabida para 10 empresas y hay 15 que van a operar, pues habrá días que 5 empresas tendrán que no trabajar en la zona. No, claro. Nosotros cuando empieza la temporada se hace un sorteo y se asigna a cada empresa un horario. Entonces, tú sabes qué horario tienes cada día. Porque claro, hoy tengo clientes, mañana no tengo, no sé si voy. No, tú ya tienes un planning con a qué hora y a la gente ya la tienes clara. Entonces, cada día sabes si trabajas o no trabajas. No, vamos a ver. En el caso vuestro en Venta al More, tú imagínate que sí, ratio por hora, pero imagínate que os dicen, solo podéis ir con, pues eso, 5 empresas, ¿no? Y 2 barcas al día. Y sois 7 empresas para trabajar. Pues 2 empresas no trabajarían. Tendrías que buscarte, pues, otras actividades o alternativas a esto. Aquí el problema es que muchas empresas solo iban a coba tallada. Entonces, esto lo que ha permitido ha sido también diversificar y poner en valor otros rincones.
al contrario, también ha habido empresas que pues eso, al no poder operar todos en la misma zona, se están cargando, o sea, se está cargando se está masificando otras, como puede ser la Granadella, ahora mismo, ¿no? En la Granadella hay 22 empresas operando el mismo día. O sea, y todos quieren entrar a la misma hora, porque a las 8 de la mañana, todo un turista que está de vacaciones, muchas veces no consigues que vaya, a las 10 sí. O a las 6 de la tarde, pues ya no me apetece, ¿no? Que ya he comido, ya quiero ir a ducharme a casa y a ver salir por la noche. Entonces, está obligando un poco también a que la gente diversifique y crear otros espacios, otro tipo de aventuras, ¿no? Al hilo de esto, entiendo que Nando quería... ¿Era al hilo de esto o era otra pregunta relacionada? Sí, ¿podéis acercarle un micro, por favor? Gracias. Sí, es que me ha surgido al hablar de ratios para empresas, también me ha venido a la mente clubes deportivos y también particulares, que muchas veces está claro que las empresas somos fáciles de localizar, las que estamos legalmente establecidas aún somos más fáciles porque hay un registro y demás, pero luego sí que entramos muchísimo que en Costa, por ejemplo, hay mucho usuario, ya bien sea por una actividad deportiva, un club náutico, un club que simplemente fomente el piragüismo y demás. Y sí que, bueno, va un poco también dirigida a José Luis, porque él sabe que pues como empresa que está en la costa, ve ese panorama, no solamente en Cobatallada, sino en cualquier punto del litoral, que claro, eso muchas veces se nos prohíbe, que estoy totalmente lo que ha dicho Virgia, lo que decía José Luis, de que tenemos que ser embajadores y preservar todo lo posible ese recurso natural. Pero luego, por desgracia, nosotros sabiendo, incluso desconociendo mucho, pero ya conociendo muchos impactos, que venga al lado un grupo, que puede ser un club, que puede ser un grupo de amigos y que lo están haciendo mal, ¿no? Y que sí, que a veces que les podemos incluso pegar un toque, pero luego a nivel, lo que decía, ¿no? A lo mejor a esas gentes no sabes por dónde cogerlos, no sabes dónde están, no es tan fácil de más, y pues un poco que también nos explicase José Luis primero un poco el problema, si entiende por dónde va, de que a lo mejor clubes que tienen más facilidades o que puede ser una empresa, y por la otra, pues también a los ponentes, un poco cómo controlar eso, ¿no? Como, no sé si me explico, no sé si entendí la pregunta. Entiendo que es que las empresas que estamos, o sea, empresas como por ejemplo cualquiera de nosotros, son más fáciles de localizar si se salen fuera de ese marco, pero, o sea, a lo mejor particulares que sí que tienen acceso a esos sitios pueden realizar cosas independientemente del marco legal y qué repercusiones tiene y cómo son capaces de localizarlo. ¿Podría resolverlo, por favor, José Luis? Si lo pudiese resolver, igual me he montado una consultoría. Lo podemos intentar, podemos intentarlo. No, para nada tengo la solución. A ver, jodido, o sea, Nando. Y más en el caso, por ejemplo, de Costas, que en el catálogo de Costas que tenemos esos niveles de protección que le ha comentado y que no ha querido tirarse al charco, ¿no? Porque no era su competencia, pero en Costas allí en concreto, pues eso, hay diferentes niveles de protección. N1, que prácticamente no puedes hacer nada. El N2, si estás federado o vas a nivel particular, sí que lo puedes hacer. O sea, escuelas o particulares sí que pueden hacerlo, pero actividades con ánimo de lucro, en ese caso nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Ahí tenemos un poco ese problema, ¿no? Dices, ellos sí, nosotros no, y ¿cómo podemos solucionarlo, ¿no? Es ese un poco el cometido de que él viniera o que viniese también el director general, era para ver en un futuro cómo podíamos solucionar eso. Yo no lo sé. O sea, yo me imagino que habrá que pedir a lo mejor un tipo de... Ahora os comento. Y a mí sí que me gustaría, tú como gestor, también que se te ocurre cómo poder regular eso, porque sí que es verdad que nosotros en Cobatallada intentamos cumplir un poco o asumimos el compromiso, pero toda la gente que viene por libre, pues eso es incontrolable, ¿no? O sea, al menos desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Yo no lo sé. Bueno, pues mira, yo entiendo que el problema, que lo que está restringiendo, digamos, o lo que de alguna manera está influyendo sobre este uso que estamos hablando es el catálogo de playas. Por tanto, en este caso es sencillo y complicado. Es decir, hay que modificar la legislación. No sí o sí, es que no se puede hacer, o sea, no hay otra alternativa. Entonces, claro, modificar la legislación hay dos vías. O modificamos el Patibel, es una posibilidad,
o en la nueva ley intentamos modificar, digamos, algunos preceptos del catálogo de playas. Esas son las dos posibilidades que ahora mismo están sobre la mesa. Modificar el Pativel es complicado y sobre todo largo y tedioso, porque claro, modificar una plantación territorial supone, tal como dice el propio plan en sus disposiciones normativas generales, supone, digamos, tramitarlo por seguir la misma tramitación sobre la cual se ha aprobado. Por tanto, es abrir una evaluación ambiental estratégica, un proceso de participación que podría llevar prácticamente toda la legislatura. Por tanto, yo creo que por eso, de alguna manera, esa vía es más compleja y mucho más lenta. La otra vía es la modificación legal, o sea, la idea de hacer esta nueva ley de costas, intentar que de alguna manera, pues que esta nueva ley de costas valenciana, pues que entre en algunos aspectos, que modifique algunos aspectos del Pativel, ¿vale? Esto también tiene sus límites, como ya comentaré. Si vamos a la ley, las leyes antes se tramitaban de una forma muy opaca, sinceramente. Yo he visto, desde cuando yo entré en la administración, las leyes se hacían de manera opaca, de repente aparecía un borrador, ya iba a las Cortes, tal. Hoy, afortunadamente, desde el decreto 24 y otros decretos que han salido recientes, pues la tramitación de una ley es mucho más transparente. Entonces, básicamente, tramitar una ley, que sería lo que se va a hacer ahora, tiene como una primera fase inicial en la cual la Consellería tiene que ponerse en contacto con los grupos de interés, ¿vale? Y ahí es donde yo entiendo que deberíais, como asociación, pedir hora al director general y decirle, oiga, nuestras reivindicaciones son estas, ¿vale? Ya está pedida. Ya está pedida, ¿vale? Pues ese es el primer paso. Entonces, una vez pedido este primer paso, luego la ley, claro, hay que elaborar un borrador, un anteproyecto de ley que de alguna manera sea público y sobre él se puedan ya emitir, digamos, una vez el Consell tome consideración de ese anteproyecto de ley, entonces ya de alguna manera es público y al ser público ya se pueden establecer ya otro sistema de alegaciones, pero alegaciones ya más regladas. Entonces ya no es el acuerdo o contarle vuestras reivindicaciones al director general, sino que ya es por escrito hacer la alegación que pertoque, ¿vale? Y esa es una segunda fase donde debéis de poner por escrito, bien justificado y motivado, qué razones o qué motivos son los que creéis por las cuales hay que modificar ese apartado del catálogo de playas o de la normativa del Pativel que creáis conveniente. Dicho esto, este sería el sistema normal. Modificar un plan territorial por una ley es una práctica administrativa que dicen los expertos de baja calidad. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera modificando un decreto en el cual ha pasado una evaluación ambiental estratégica, en el cual ya hay definidas unas zonas protegidas en base a los valores ambientales y claro, las leyes no pasan a evaluación de impacto y eso jurídicamente tiene muy poco recorrido. Es decir, ahora bien, como se ha hecho por ejemplo en el plan eólico. El plan eólico es un plan de acción territorial que se hizo en el año 2000 y con el boom de las fotovoltaicas y de las eólicas, pues bueno, se hizo un decreto ley 1420 que modificó ese plan de acción territorial, pero no modificó las zonas de aptitud, cuidado, que claro, donde no va a entrar esa modificación es esas zonas que se pinta de verde. Si quiere modificarlas tiene que ser con informes, con otra evaluación y con técnicos que firmen o que informen de que esos suelos ya no tienen esos valores por los cuales se protegieron. Y si no los tiene hay que justificar porque los han perdido, ¿no? Eso es un camino muy difícil. Pero modificar aspectos de la normativa, yo entiendo que se hizo en el plan eólico, la comisión bilateral con el Estado no puso ninguna pega a ese tema. Y lo único que se dice que legalmente hay un precepto que es lo que se llama la cláusula de salvaguarda, que tienes que decir que esa modificación, por así decirlo, mantiene el rango de decreto, porque si no tú lo que haces es elevar un decreto que es un plan a rango de ley, entonces sí que complicas mucho la situación, ¿no? Pero bueno, eso son técnicas jurídicas al uso, normales, y que por tanto yo entiendo que son modificaciones de este tipo, de horarios, de regulaciones, de mayor o menor impacto. O sea, lo que es difícil de alguna manera de establecer es modificar alguna área del Pativel, eso sí que será complicado, ¿eh? Pero lo que es una modificación de disposiciones normativas se ha hecho, o instrumentos son los que tienen que informar, o los horarios o tal, eso yo entiendo que si de alguna manera desde una ley se puede hacer con mucha cautela, pero se puede hacer. Vale. Por tanto,
yo dentro de esa fase, vosotros ya estáis en la primera fase de petición de cita, de exponer vuestros problemas, pues cuando haya un texto ya entraríamos en la segunda fase, que deberíais ya poner punto y coma pues, sobre un papel, digamos, una alegación formal para que se haya tenido en cuenta por el órgano que va a tramitar la ley. Vale, perfecto, Vicente. No sé si José Antonio quiere matizar algo más. Tenemos también un par de preguntas en el aire, así que La verdad es cuéntanos, José Antonio. que lo que tiene que hablar intervenir el último es que ya prácticamente casi todo está dicho, ¿no? Pero básicamente es lo que apuntaba Vicente y José Luis, es que la asociación se tiene que formar parte como parte interesada, ¿vale? en ese proyecto de ley, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo que cuando vayáis a tener la reunión con el director general, lo que tenéis que tener es mucha información y tenéis muchos ejemplos análogos para plantearle. Es decir, evidentemente no vas a cambiar la zonificación, que era lo que se refería a Vicente, pero a lo mejor a los usos sí. Y, por ejemplo, dices, oiga, es que en las hoces del Cabriel, no es playa, evidentemente, tienen playas, son playas fluviales, el uso es compatible, regulado. En el Parque Natural de Mongo, el uso es compatible, está regulado, no pasa nada. Es decir, o inclusive hacer una especie de hacer algún tipo de estudio de capacidad de acogida en aquellos tramos que verdaderamente son atractivos para vosotros como empresa de turismo activo. Porque ya, yo tengo claro que hay determinadas zonas que no son nada atractivas, salvo que queráis bucear o queráis hacer otra cuestión, pero estamos hablando solamente con kayak y piragua, tenéis que seleccionar las zonas y lo que es atractivo y facilitarle, porque en esta parte estamos, Vicente y yo estamos a esta parte de la administración, ¿no? Antes, cuando comentaba el compañero de, no, es que alguien nos tiene que decir del control si somos sostenibles. No, perdone, para eso ya está la administración, para hacer ese control, si vuestra actividad es o no sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero decir es que contra mayor información le aportéis al director general, como que vuestra actividad es compatible y que el espacio lo asume mejor. No es ir, queremos que, y porque hay otros... No. Si tenéis datos, mejor, aunque sea por analogía. Y si es datos como decía antes Vicente en esa exposición, en Estados Unidos, en otros sitios también, contra más aportación. Y sobre todo, identificaos como parte interesada en el procedimiento, porque como ha dicho Vicente, en la ley, en los decretos, estamos obligados a las partes interesadas. Nosotros, pues, en la parte de los espacios protegidos y demás, también, inclusive, un plan de ordenación de los recursos naturales, un plan rector de uso y gestión, un paisaje protegido, pues tenemos que pasar por evaluación ambiental estratégica, ¿de acuerdo? Hay una exposición y demás. Lo que decirte es que es importantísimo que la asociación le diga a la administración, en este caso a la Consejería de Medio Ambiente, nosotros somos parte interesada en cualquier normativa que traigáis, ¿no? Que saquéis del medio natural, ¿no? Nosotros hay determinadas especies como Ecologistas en Acción, la SEO, la SBO, que siempre que hacemos algún tipo de documento de normativa, ¿no? De ordenación, les damos información y nos comunicamos con ellos para que aporten. Un poco esa es la idea, pero no vayáis con esto de queremos, no, con información. Vale. Igual como os he dicho antes y por hecho he incidido antes, el estudio de capacidad de acogida de la cova tallada a la administración nos ha permitido poder regular, ¿vale? Y no ser arbitrarios, podemos ser discrecionales a la hora, que de hecho lo hemos sido, que la capacidad de acogida daba unos marcos y unos ratios y después el equipo del parque en su día lo modificó y ahora estando yo encabezando un poco el equipo de todo el parque, los hemos vuelto a modificar, ¿de acuerdo? Vale, disculpa José Antonio, es que justo tenemos la última pregunta que pueden resolver y a continuación ya está esperando fuera la Secretaría Autonómica de Turisme para hacer la entrega de las placas a todos los socios de la asociación y también para hacer el cierre. Entonces, cuéntanos, Tapa. No.
Tampoco. ¿Se me oye? Ahora sí. Ahora sí, vale. Me gustaría que se sintetizaran mucho más las respuestas, porque son muy largas y se nos va. Pero bueno, yo voy a lo que quería preguntar. Siendo consciente de que vivimos un estado, un sistema capitalista donde todas las empresas tienen cabida y demás, ¿se puede contemplar el tema de zonas saturadas de empresas? Porque igual que hay zonas saturadas de bares en barrios y no se pueden abrir más bares, zonas donde no se puedan abrir más compañías de aventura porque saturan el tema y al final lo que es una competencia sana acaba convirtiéndose en una competencia de precios bajos, de malas praxis, de cosas, y limitar esa cantidad de empresas en una área concreta? Sí, es lo que estaba diciendo antes, es decir, nosotros podemos limitar el número de empresas, pero no qué empresas, ¿vale? Si vas por ahí, por ejemplo, empresas que existen ya o nuevas empresas, o sea, digamos que habrá... Al final, un poco el concepto que tenemos, bueno, no sé ahora el nuevo director general, si después al final hay... supongamos que hay 30 empresas que solicitan y quieren entrar a la cobatallada. Un poco, anteriormente el criterio era, había 8 cupos, las empresas que hayan. Aumentaron a 11, hemos aumentado a 10. Y la idea es no aumentar más cupos. Si hay más empresas que quieren hacer su actividad en la cobatallada, saben que tienen que hacer la actividad durante todo el periodo. No vale decir, yo ahora voy solamente un par de días, esa no es la idea. De hecho eso pasó y las propias empresas se quejaron y un poco estas empresas que iban solamente un día y demás, pues dejaron de estar. Hay otro mecanismo. Claro, lo que ocurre es que no está pensado para las mesas de turismo activo, pero por ejemplo hay gente que reserva como particulares, es decir, la reserva fuera de las empresas de turismo activo se hace a través de la web del Parque Natural, ¿vale? Pero en IFAC ocurre igual, y en Fonrocha y en IRTA también. Entonces se pueden reservar X plazas. Eso es una forma de decir. Igual que existen licencias para taxis que no se pueden dar más, porque hay zonas que no se pueden abrir más bares en ciertos barrios, se podría también, siguiendo esos ejemplos, mi formación sí, es licenciado en Ciencias Biológicas. Eso ante esa solicitud habría que hacer una consulta a la Abogacía de la Generalitat. Entonces, la Abogacía de la Generalitat decide si las que están y ya no, y si no hay ninguna baja nueva no se pueden otra vez. Eso es un tema que pues alguien tendrá que plantearlo, y si las empresas que están trabajando en estos momentos en la cobatallada, porque es el ejemplo que estamos, por el cual estoy aquí, dicen, oye, pues somos 11 y somos 12 y no queremos que entren más. Y yo le diré, bueno, ya, pero igual como tú has podido entrar, porque no pueden entrar el resto. No, pero no es un capricho de una empresa que no quiere competencia, sino que realmente esté saturada la zona. No, es que no está, decir, por eso hicimos el estudio de capacidad de acogida. Lo que está saturada es el número de empresas, por lo que tú estás, que quieren trabajar allí, pero lo que está regulado es el número de visitas que se pueden hacer dentro, que es a mí como responsable y gestor del parque natural, es lo que tengo que controlar. Otro tema es que vosotros, las empresas, digan, no, nosotros estamos y el que venga detrás, si no hay ninguna baja, no podrá entrar. Pues yo tendré que decir, hombre, yo creo que no, pero de todas formas, yo daré mi opinión, haré mi informe y lo elevaré a la abogacía. Vale, perfecto. Pues quería agradecer, antes de finalizar esta mesa, la asistencia de los dos ponentes, por supuesto, también la predisposición de José Luis en realizar esta mesa redonda, que era totalmente necesario, sobre todo para aquellas personas que no trabajamos en el entorno de costa, saber la problemática que están teniendo y también ser conscientes de su realidad. Y nada, quiero pedir un gran aplauso para los tres
tres que han formado parte de esta mesa y sobre todo por el tiempo que han dedicado a su exposición. Así que un aplauso.